Un saludo muy especial en Cristo Jesús y los mejores deseos para todos los que se unen a esta celebración del domingo, celebración de la palabra, donde queremos encontrarnos con el Señor, donde queremos conocerle, amarle más. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Leemos hoy el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28. Continuamos leyendo el capítulo 1 en este precioso Evangelio de Marcos que nos va guiando, nos va orientando hacia lo que es fundamental, la dignidad del ser humano y el reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios. En el Evangelio del domingo pasado nosotros escuchamos el anuncio con el cual Jesús ha dado inicio a su vida pública. Él ha dicho: el reino de Dios está aquí, conviértanse y crean en el Evangelio. Quería decir que el mundo viejo, el de la injusticia, el del egoísmo, el de la violencia había terminado y se había dado inicio al mundo nuevo. 4 discípulos, 2 grupos de 2 hermanos que eran de Galilea lo acompañan. Ellos eran de Galilea, de la ciudad de Betsaida, y esta ciudad se encuentra al extremo norte del lago. Ellos han dejado todo y han hecho su adhesión, han creído en Él, han dejado la barca, el lago, las redes, sus jornaleros, incluso a su padre, y lo han seguido. La idea que tenían en mente del reino de Dios era completamente diferente, y sin embargo se han adherido a Él y lo han seguido. Ellos han confiado y el Señor también ha confiado en ellos, les ha confiado la tarea de pescar hombres, sacarlos fuera, valga la redundancia, sacarlos fuera del mundo viejo e introducirlos en el reino de Dios. Este domingo estos 4 discípulos junto con Jesús conviven en lo que Marcos denomina una primera jornada, un día en la vida de Jesús. Leamos entonces dónde comienza esta jornada y qué es lo que sucede. Vamos a los 2 primeros versos 21 y 22 del capítulo 1. Al inicio del sábado, el pequeño grupo compuesto por Jesús y por los 2 parejas de hermanos discípulos se ponen en camino. ¿A dónde van? Van a desarrollar su misión, a cumplir con su tarea, aquella de pescar hombres, sacarlos del mundo viejo e introducirlos en el mundo nuevo, en el reino de Dios. Y nosotros nos esperaríamos que echaran las redes allá donde los hombres están inmersos en las aguas del mal, donde están los publicanos, los pecadores, las mujeres y los hombres de vida doble, corruptos, violentos. Son estas las personas que deben ser pescadas, que deben ser sacadas de su mundo y que deben ser redimidas. Pero no, ellos en cambio van a lanzar las redes en el lugar sagrado, en la sinagoga, allí donde se ora, allí donde se escucha la palabra de Dios, el lugar frecuentado por la gente que se llama comúnmente buena, gente creyente, y es allí donde van a pescar, sobre todo allí en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la primera liberación que Jesús quiere obtener es aquella de sacar fuera a los hombres de una institución religiosa e inculcar una relación diferente con Dios. Porque el Señor lo que quiere enseñar en un primer momento es que ha habido una relación equivocada con el Señor, con Dios. En la catequesis que los rabinos impartían en la sinagoga, Dios era presentado como un legislador que había dado los mandamientos
buenos, bellos, un Dios que vigila, un Dios que premia a los que observan y castiga severamente a aquellos que los transgreden, seguramente mandando calamidades, enfermedades, pruebas, dificultades. Esa era la visión de Dios y es la visión que todavía muchas personas tienen de Dios. Un Dios que está atento a ver cuando fallamos para condenarnos. Jesús quiere liberar a las personas de esta catequesis. Y hasta que no se mande fuera esta imagen de Dios, no va a ser posible dejarse envolver en la novedad del reino de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús inicia en la sinagoga, en el lugar sagrado. En el Evangelio según San Marcos nosotros encontramos a Jesús 3 veces en la sinagoga. Y cuando entra Jesús en la sinagoga, siempre termina en conflicto. Hoy leeremos que Jesús se encuentra con las fuerzas del mal que deshumanizan a un hombre que está dentro, allí en la sinagoga. Después, siempre en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús curará a un hombre que tiene una mano paralizada. Y también allí, en esa sinagoga, los fariseos protestarán. Este no observa el sábado, porque la tradición decía que se debía observar el sábado. La tradición que nosotros los fariseos enseñamos exige que no se cure a ninguno en el día de sábado, porque lo importante es observar el mandamiento de no trabajar el día sagrado. Jesús quiere sacar a estas personas de esta tradición religiosa que va en contraste, en contravía, con la única cosa que a Dios le interesa, la dignidad, el amor por el ser humano. La tercera vez que Jesús entre en la sinagoga será ya en Nazaret, donde Jesús vendrá expulsado porque sus paisanos estarán ligados también a sus convicciones tradicionales de una religión y no se dejan liberar. ¿Quiénes eran aquellos que impartían esta catequesis? Eran los escribas, eran los rabinos. Y esta institución rabínica se había desarrollado desde Babilonia durante el exilio, cuando los sacerdotes habían perdido importancia porque no había templo donde ofrecer el sacrificio. Y habían surgido las sinagogas donde el pueblo exiliado se reunía para escuchar la lectura del texto sagrado. Y quienes leían y después explicaban aquel texto eran los escribas. Y también, cuando terminó el exilio y había sido reconstruido el templo, los rabinos habían tenido siempre una gran importancia porque eran el punto de referencia del pueblo. Eran ellos quienes inculcaban la catequesis y su palabra se tenía como palabra de Dios. Y ellos dedicaban toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Y cuando llegaban a los 45 años, es decir, ya ancianos, recibían la imposición de las manos que les comunicaba a ellos el espíritu de Moisés. Esta era la razón de su prestigio. El problema era que estos rabinos interpretaban la palabra de Dios según sus propias convicciones, sus propias ideas, es decir, deformaban el significado de la palabra de Dios. Ya el profeta Jeremías lo había dicho: con sus interpretaciones ustedes, los rabinos, reducen a mentira la ley del Señor. El mensaje para nosotros es muy actual. Nosotros participamos en la vida de la comunidad cristiana, escuchamos la catequesis, pero probemos a preguntarnos, ¿no tenemos necesidad también nosotros de dejarnos sacar fuera de muchas convicciones religiosas? Dejarnos limpiar la mente y el corazón de una cierta imagen de Dios, juez, de Dios Padre castigador, una imagen que todavía es pagana y que no es la del rostro de Dios que vemos brillar en el rostro de Jesús.
no somos capaces de salir de esta catequesis. Nos cuesta quitarnos de la mente y del corazón la idea de un Dios que piense como pensamos nosotros. No somos capaces de salir, de cambiar ese chip que tenemos en nuestra mente. Nos cuesta. Nosotros no, si no somos capaces, no podremos dejarnos envolver de la propuesta que nos hace Jesús. Si no somos capaces de cambiar tantas concepciones religiosas que nos hacen daño, que nos obstaculiza la posibilidad de caminar, de continuar adelante. Cuando Jesús comienza a hablar en la sinagoga, todos permanecen maravillados y su manera de enseñar, porque enseñaba, es diferente, porque enseñaba con autoridad. ¿Qué significa enseñar con autoridad? El pueblo simple, sincero, reconoce de inmediato que en cierto mensaje se presenta la palabra de Dios. Reconoce cuando el mensaje es de parte de Dios y no es una ley que está anclada a una tradición religiosa. Y el pueblo reconocía a los profetas que hablaban en nombre del Señor. Y lo mismo sucede en la sinagoga. Y notan la diferencia entre la catequesis de los rabinos y la novedad de la palabra de Dios. La palabra de Jesús es provocadora, estimulante, no deja las cosas como están. La palabra de los rabinos, en cambio, adormece, dejaba todo tranquilo, no disturbaba a ninguno. Y de hecho se ve inmediatamente la diferencia entre las dos catequesis. Cuando Jesús comienza a hablar en la sinagoga, sucede algo extraordinario. Los efectos de su palabra y de su mensaje provocan verdaderos prodigios. Nosotros escucharemos en el pasaje evangélico de hoy cómo Marcos nos cuenta una sanación realizada por Jesús en la sinagoga, y nosotros leeremos este episodio como una parábola, y vale la pena descubrir qué sucede en el mundo cuando llega Jesús. Cuando arriba el Evangelio, suceden siempre cosas prodigiosas. Leamos entonces la primera parte de esta curación, los versos 23 al 26. Siempre en el capítulo primero. En su sinagoga está presente un hombre poseído por un espíritu impuro. Se dice en su sinagoga porque de este lugar sagrado se habían apoderado los rabinos y los escribas, que en lugar de enseñar de forma auténtica la palabra de Dios, inculcaban las tradiciones inventadas por los hombres. ¿Qué cosa es este espíritu inmundo? Este que tiene poseído a este hombre. En el tiempo de Jesús, las personas no tenían las condiciones científicas que tenemos hoy nosotros. Ciertas enfermedades para ellos eran simplemente enfermedades y ya. Si uno se caía de un árbol y quedaba paralizado, no le atribuían al diablo o a los espíritus malos esta enfermedad. Pero si en cambio se trataba de enfermedades de tipo psíquico o psiquiátrico, como epilepsia, esquizofrenia, enfermedades mentales, falencias psíquicas, que eran muy comunes y de las cuales ellos decían que tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo, un espíritu endemoniado que llevaba a las personas a rechazar, a realizar gestos y acciones que no estaban en sintonía con un comportamiento de un hombre sano. Y decían que eran estos espíritus inmundos, y para curarlos, ellos que hacían en todas las religiones de la antigüedad se recurría a las prácticas del exorcismo,
ritos y gestos que muchas veces se encontraban al límite de la magia y de la superstición. Se pronunciaban fórmulas invocatorias, se aludía a nombres de personajes famosos y también se invocaban estos personajes, estas personas. Los exorcismos de Jesús son completamente diferentes a aquellos del mundo y del ambiente circundante. Jamás Jesús recurre a gestos o fórmulas mágicas. Jesús pronuncia una palabra que cura a las personas. ¿Cómo entonces se nos habla de expulsión de demonios? Esto es no para decirnos que existían diablos o demonios. Él emplea el lenguaje de su pueblo, se adecúa a la mentalidad corriente y se relaciona con las enfermedades recurriendo a las categorías culturales de su tiempo. Habla como hacían todos, de espíritus malos y de demonios. De hecho, en el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas nos dirá que cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, amenaza a la fiebre. No quiere decir que considere la fiebre como un demonio. No, es simplemente el lenguaje que Jesús emplea. La verdad es que la palabra de Jesús cura, humaniza al hombre. Es un espíritu impuro que posee a este personaje. Cuando se dice espíritu, se entiende una fuerza, una energía que mueve, y esta energía puede llevar al hombre hacia la vida o también lo puede llevar hacia la muerte. Si lleva hacia la vida, es una fuerza que te lleva a realizar gestos bellos, humanizantes. Entonces se decía que era un espíritu puro, lleno de vida, un espíritu que venía de Dios. Cuando en cambio esta fuerza presente en el hombre le hacía realizar gestos que deshumanizaban, entonces se decía que era un espíritu de muerte, un espíritu impuro. En la sinagoga está presente este hombre que está poseído por una fuerza de muerte y parece que ya está allí cuando la liturgia, la celebración había comenzado. Marcos nos lo presenta allí como si estuviera tranquilo, allí en la sinagoga, que no perturbaba a nadie. Estaba allí tranquilo y de un momento a otro comienza a explotar. Cuando Jesús comienza a anunciar su palabra, cuando Jesús comienza a enseñar. Había escuchado siempre la catequesis de los rabinos y la catequesis de los escribas en la sinagoga. Era aquella siempre la misma, por lo cual permanecía tranquilo, no se contrariaba, pero cuando llega uno que habla de Dios de una manera diferente a los rabinos, que enseña la palabra de Dios de una manera auténtica, no según la tradición, entonces el demonio dentro de él explota. Podríamos verlo hoy de la siguiente manera. Quien ha interiorizado la imagen de Dios, justiciero desde pequeño, y siempre ha escuchado solamente esta predicación, pues permanece tranquilo cuando le hablan de mandamientos, cuando le dicen que si se porta bien, Dios lo premia, y pues lógicamente también que cuando se porta mal, Dios le castiga. Hasta que llega uno que habla un lenguaje nuevo, y entonces dentro de él siente un demonio que lo hace gritar, que quiere defender de cualquier manera su convicción, aquella convicción que él tiene dentro. Él no lo sabe, pero está poseído por un demonio que lo hace proteger esta imagen diabólica de Dios. No es él que habla, es el demonio que está dentro de él. Ese es el microchip, es aquella enseñanza que hemos recibido tan fuertemente anclada en nuestro corazón. Es esa imagen de un Dios que hace justicia según las categorías humanas y que difícilmente somos capaces
de purificar esta imagen de Dios. También si de pronto alguno siempre ha escuchado predicaciones en las cuales se justifica la pena de muerte, la guerra, la violencia, inclusive el egoísmo, y después alguno en nombre del Evangelio comienza a hablar un lenguaje diferente, quien siempre ha escuchado la catequesis antigua, entonces inmediatamente protesta porque quiere proteger su tradición, la mentalidad tradicional, o aquel que ha que ha crecido con una imagen de iglesia jerárquica, piramidal, llena de estructuras irrompibles, una imagen piramidal que durante el concilio esta imagen pues queda replanteada y la iglesia es pueblo de Dios y al interior del pueblo de Dios los que sirven son los que mantienen la unidad de esta comunidad. Entender esto rompe una estructura por dentro, causa una dificultad. Quien había escuchado solo la predicación antigua, tradicional, cuando escucha la novedad, un demonio dentro de él salta y lo lleva a proteger aquella que había sido la catequesis tradicional. Vale la pena preguntarnos cuántas devociones, cuántas leyes, cuántas oraciones, formas de orar, maneras de concebir a Dios siguen ancladas en nuestro corazón y no nos permiten entender una verdadera religión, una religión auténtica, un reconocimiento de Dios Padre. Nos cuesta demasiado pensar que Dios perdona siempre, ama siempre, se dona totalmente, que no le importan nuestros pecados. Un Dios que simplemente ama. Puede haber personas en la iglesia poseídos por muchos demonios, y si no nos dejamos liberar de estos demonios, entonces no vamos a poder entender la palabra de Dios que nos muestra un camino diferente. Porque ¿quién es la que nos libera? No son los gestos propios de exorcistas, no son bendiciones, no son palabras a veces sueltas o superficiales, no son ritos mágicos, no son devociones que aparecen en diferentes periodos de tiempo. Es la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, frente a la cual es necesario tener en cuenta que los espíritus inmundos tienden a defenderse. ¿Qué dice este endemoniado? Has venido a arruinarnos. Y habla en plural, porque son muchos estos demonios, son tantas estas fuerzas demoníacas que nos llevan a la no vida, nos impiden una vida plenamente humana, fuerzas que nos impulsan a desórdenes morales, a injusticias, a violencias, que nos deshumanizan, fuerzas que nos llevan a amarrar nuestra vida al dinero, a la voluntad de dominar. Son demonios que en últimas deciden nuestros proyectos de vida. Son estas fuerzas, no personajes creados, sino fuerzas presentes en cada hombre. Una fuerza más poderosa que estas fuerzas negativas es el Espíritu de Cristo. ¿Qué hace Jesús? Expulsa, silencia ese demonio. Le dice, cállate y sal de él. No responde Jesús con ritos o gestos mágicos. Simplemente le dice, cierra la boca, sal. Jesús corta de raíz. Y este es un mensaje importante. Así se comporta con estos demonios, los expulsa, los silencia de raíz, de una, completamente. No se sienta a discutir con ellos a ver si tienen razón o no. Sabe que logran el mal en el corazón. No quiere entrar en diálogo con ellos porque sabe que corre el riesgo de permitirles algún punto de convencimiento.
Jesús corta de raíz. El mal hay que cortarlo de raíz. Aquello que daña el corazón hay que sacarlo. Hay que cortarlo de raíz, de una. Cállate y sal de él. Digámoslo con un ejemplo. El demonio que nos sugiere lo que es bueno y lo que es malo, pero no según la palabra de Dios, que nos dice lo que es bueno según las cosas del mundo y nos dice, haz lo que todos hacen, vive de acuerdo a como todos viven, de la manera en que otros actúan. Si tú dejas hablar a este demonio, él te engañará, como lo ha hecho la serpiente en el libro del Génesis. Sácalo pronto de tu vida, corta de raíz con esta situación que te deshumaniza. Cállalo, no lo dejes hablar, no le permitas que tome la rienda de tu vida. Si tú dejas que la mentira te hable, te convenza, te haga creer que como todos mienten es posible mentir, entonces terminarás cayendo en sus redes. Hay que cortar de raíz con la mentira. Otro ejemplo, el demonio del orgullo, que te dice, tú debes mostrarte, tú debes mostrar que eres superior a los otros y que los otros no son nada confrontados contigo. Ellos deben mostrarse sometidos, inclinarse ante ti, porque tú eres el mejor. Eres tú el que ha alcanzado el éxito. Tienes dinero, tienes poder y eres visto a los ojos de todos como importante, como el mejor. Si dejas que este demonio te convenza, entonces él será el que lleve las riendas de tu vida. Hazlo callar, sácalo, córtalo de raíz. Muchas veces Pedro, convencido que hablaba las cosas justas, las cosas de Dios, no sabía que era Satán quien hablaba por él. Era la forma como pensaban todos los hombres, era la tradición y no el pensamiento de Dios. Es importante reflexionar en nuestra vida cuándo es el espíritu impuro el que nos mueve. Es necesario identificar los múltiples espíritus inmundos que hablan por nosotros, otros demonios que hablan por nosotros, el rencor, la violencia, la desilusión, en nuestro tiempo la desesperanza, el demonio que te muestra ideas diferentes de lo que es Dios. Tú no eres la casa de estos espíritus del mal, espíritus de muerte, que te enseñan, que te engañan. Cállalos, sácalos fuera de tu vida, de tu corazón, te deshumanizan. Si no los sacas, tú vuelves al comportamiento que pertenece al mundo animal, es decir, a un comportamiento deshumanizante. El espíritu inmundo, cuando viene amenazado por Jesús, es silenciado. Él lo saca de la vida, del corazón del hombre, y él sale gritando fuerte. La reacción del endemoniado no es sutil, es violenta. Vale decir que estos espíritus impuros no salen de manera pacífica. Refutan, protestan, quieren perpetuar su dominio. Lo dice Jesús cuando es acusado de estar confabulado con Belcebú, el príncipe de los demonios. Él dice, ninguno puede sacar de su casa a un hombre fuerte y quitarle sus bienes si primero no lo ata, y solo así puede saquear su casa, entrar en su casa. Dice Jesús, estos espíritus impuros eran muy fuertes, pero ahora ha llegado uno más fuerte que ellos. Es Jesucristo con su palabra y con su espíritu, arrojándolo fuertemente. Cuando uno se deja liberar de estos espíritus impuros, siente dentro de sí una profunda laceración, porque era muy ligado a nuestra forma de vida.
que no era una forma de vida plenamente humana, pero que se adhiere a esta forma de vida y cuando llega la palabra de Dios se hace muy difícil abandonar ciertas palabras, ciertos amigos, ciertas formas de vivir, ciertos hábitos y actitudes que no resulta fácil y que laceran el espíritu. Veamos entonces la última parte, la reacción de los presentes frente a, esta forma de enseñar de Jesús. Aquellos que estaban en la sinagoga han asistido al prodigio cumplido por la palabra de Jesús. Son envueltos en temor, pero es en temor, no en miedo. Se trata del temor bíblico. Esto es el estupor, la maravilla, la fascinación, la sorpresa agradable por haber asistido a un prodigio realizado, por una palabra cargada de una fuerza que no es humana, que es divina, porque solamente una fuerza divina es capaz de vencer ciertos demonios. El mensaje para nosotros es muy actual y es muy importante. Hoy nos encontramos en un mundo donde reina, donde imperan los demonios que nos deshumanizan. Incluso dentro de la iglesia permanecen fuerzas demoníacas de frente a las cuales las fuerzas humanas son impotentes. Estos demonios parecen intocables y nosotros tratamos con todas nuestras fuerzas humanas de vencerlos, pero no lo podemos hacer. Necesitamos de una fuerza divina y esta fuerza divina está presente en el Evangelio. El hombre ha sido creado bueno en cualquier cultura que pertenezca, ha sido bueno, está hecho para el Evangelio, está hecho para el bien, para Dios. Y cuando es capaz de escuchar el Evangelio, este Evangelio penetra en el corazón del hombre y el hombre llega a decir, Él tiene razón, Jesús tiene la razón, porque esta es una palabra que viene de Dios y se nos presenta como humana. En Jesús se encuentra el hombre de verdad, el hombre pleno, la imagen de hombre nuevo que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere presentarnos. Detengámonos un momento, pensemos en cuáles son nuestros demonios, por qué nos cuesta tanto alejarnos de nuestras propias convicciones y de nuestras tradiciones. Seamos capaces, con la fuerza divina del Evangelio, y pidiéndole al Señor de una transformación profunda en el corazón. Un feliz domingo para todos.